Muy buenos días, queridos hermanos, a las personas que nos están acompañando y que ya están conectados en este momento. Les doy la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos, espero que todos en sus casas estén bien de salud, que estén cuidándose y que estén siempre ocupados en las cosas de Dios como a nosotros los cristianos, los hijos de Dios nos compete. Bueno, continuamos en nuestros cultos virtuales debido a las órdenes del gobierno que no podemos juntarnos todavía, 0% de participación de las iglesias o lugares de culto. Y por el momento nosotros continuamos obedeciendo, aunque no es de nuestro total agrado tener que estar haciendo cultos transmitidos o virtuales, porque nosotros hemos sido, aparte de haber sido creados como seres sociales que tienen que interrelacionarse, nos gusta estar de forma presencial para alabar a nuestro Dios. Pero bueno, creemos que es solamente un tiempo y queremos ayudar de cierta forma también a la sociedad a que este problema de este virus no se siga expandiendo cada vez más. Entonces vamos a continuar con estos cultos hasta que podamos, cultos virtuales, hasta que podamos estar nuevamente en la congregación juntos. Esto trae un poco de problemas, porque muchas personas se apartan. Estoy hablando de forma general, no estoy hablando de nuestra congregación apenas, o nuestra denominación. Como estamos dentro de la ciudad, no es el campo, porque en el campo no hay mucho de repente resguardo o cuidado de la policía en cuanto a las reuniones. Hay muchos que se juntan, salen y etcétera. En cambio, como estamos aquí en la ciudad, esto es una cuestión diferente y nosotros tenemos una realidad diferente aquí en la ciudad. Entonces no podemos estar reunidos, porque incluso se pasan la voz los vecinos, están reunidos y llaman a la policía y bueno, muchas cosas pasan. Entonces hacer cultos virtuales de cierta forma es una herramienta, pero también trae problemas, trae ciertas dificultades, porque como estaba diciendo, hay personas que se alejan una de otra, o sea, personas de una misma iglesia no tienen más comunión ni siquiera por una llamada o por mensaje de texto. Hay otras personas que, bueno, desaparecieron del mapa, salieron del radar totalmente, porque incluso cuando las iglesias tienen cultos virtuales como nosotros también estamos haciendo, sus miembros no se conectan más. Y como se ha visto en muchos casos, y en la opinión de la mayoría de personas, es que hay muchos que ya no van a regresar más a una iglesia cristiana porque eran simpatizantes apenas o cristianos de nombre. Claro que eso preocupa por el cariño que se tiene a las personas, no porque le vaya a hacer daño a una congregación, porque en realidad muchos en toda la existencia de una congregación, muchos entran, algunos salen, pero otros también están volviendo a ingresar. Me refiero a que esto parece un ciclo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que afecta este tipo de cultos. Muchas veces no es concurrido porque los miembros no se conectan, no están al tanto de lo que se está pasando de forma virtual. Entonces, esto viene a ser parte también, reflejo de lo que ellos son o han sido mientras tenían la oportunidad de haberse reunido de forma presencial. Por eso nosotros los cristianos tenemos que ser coherentes, congruentes en todo lo que hacemos, lo que decimos. Si íbamos a una iglesia los días domingos, íbamos con reverencia, íbamos a practicar el culto agradable para Dios, esto no tiene que ser diferente en nuestros hogares. Porque si yo me porto de forma con reverencia en un lugar llamado la iglesia o el templo o lugar de reunión, entonces en mi casa también lo tengo que hacer, porque no solamente en ese lugar de reunión está la presencia de Dios, sino también en mi hogar se encuentra la presencia del Señor. Y si yo creo en esto, entonces voy a formar parte de esta congregación virtual por un momento, por un tiempo, pero de forma ordenada, con mucha reverencia y respeto a Dios en primer lugar, a las personas que continúan trabajando y a los hermanos que también se están conectando. Hermanos queridos, preocupa que en medio de esta situación la cristiandad
no estoy hablando de toda religión cristiana, estoy hablando de los verdaderos cristianos. Preocupa que estén abandonando su posición de cristianos. ¿Cómo uno abandona su posición de cristiano? Pues bueno, cuando la persona no se comporta más como cristiano, no hace culto más para Dios, ni virtual, ni en su hogar, y dice que sí está con Dios, que las personas no pueden definir su grado de relación con Dios, porque nadie sabe lo de nadie. Sí, eso es cierto, pero la Biblia nos dice que por los hechos se conocen a las personas. Por ejemplo, un árbol de papaya jamás va a producir papa. Entonces, un cristiano jamás va a dejar de ser cristiano y hacer las cosas de cristiano en cualquier momento. Y si lo deja de hacer es porque está dando frutos. Un árbol bueno solamente da frutos buenos. Un árbol malo solamente da frutos malos. Es de esa forma que se conocen las cosas. Amén. Esto era modo de esperar un poquito a las personas para que puedan conectarse y ya nosotros comenzamos con la palabra de Dios. Pero primero quiero saludar a las personas que se han conectado y que han mandado saludos, porque hay personas que entran. Quiero hacer una recomendación que siempre se me olvida y cada vez que yo digo un chao, recién me acuerdo, pero ahora vino a mi memoria. Hay personas que entran, hermanos, que entran se conectan al culto virtual como en este momento. Dan su saludo y ¡pum!, se desconectan o minimizan la pantalla o se van a responder chats por el WhatsApp o por el Messenger del Facebook o de repente comienzan a hacer otra actividad pero se retiran de la transmisión. Recomiendo que no hagan eso. ¿Y cómo es que se nota? Es que entraste, dejaste tu hola y después dice, acá sale un mensaje, dice, lo está viendo otra vez, o sea, que se ha reconectado. No hagamos eso, hermanos. Si entramos, ya no nos desconectemos. Si estamos en el celular, olvidémonos en este momento que hay que responder mensajes. Hola, ¿cómo estás? Estamos en culto, estamos asistiendo a la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios y esto necesita reverencia. Entonces, si has entrado, deja de salir. No estés sal y entra. Es que quiero compartir el mensaje. Sí, pero esos son los primeros minutos. Cuando damos 5 minutos de introducción, ese es el momento de compartir. No ahora ya que vamos a comenzar con la palabra. Entonces esa recomendación, si entraste, ya no salgas por favor para compartir. Eso se hace en los 5 primeros minutos de transmisión. Voy a saludar entonces a los que entran y dejan su mensaje. Jimena dice, buenos días querido pastor e iglesia. Amén. La hermana Ida también, buenos días querido pastor e iglesia. La hermana Glenny también, buenos días pastor y amada iglesia. Que Dios bendiga esta mañana con su palabra. ¿Quién más? Laura dice, buenos días queridos hermanos, bendiciones para todos. Lía dice, buenos días iglesia, bendiciones. Liban también, buenos días queridos hermanos. Nuestra hermana Norma dice, buenos días pastor y queridos hermanitos, aquí en casa todas reunidas y alertas para recibir la palabra de Dios. Amén. Entonces un saludo para todas las hermanas ahí en la casa de nuestra hermana Norma. Todos en familia están ahí. Dice Jeff, buenos días pastor e iglesia. Mari también nos saluda, buenos días hermanos de la iglesia Perú para Cristo, bendiciones. Nuestro hermano Renato dice, buenos días hermanos, Dios derrame sobreabundancia de bendiciones en vuestros hogares. Mi esposa también está ahí, buenos días con todos, amada iglesia, amigos que nos ven. Glenda también nos saluda, buenos días pastor. Nuestra hermana Luz también, buenos días pastor, hermanos todos, que Dios nos ayude y tenga misericordia por todo lo que estamos atravesando. Muchas bendiciones. Y Glenda dice, buenos días iglesia, amén. Bueno, vamos a comenzar con la palabra de Dios. Necesitamos ocupar ese tiempo en la palabra. Una vez más, entraste, no salgas, no minimices la pantalla, no respondas mensajes de WhatsApp o parecidos. Concéntrate en lo que vas a escuchar. Una persona solo es transformada y cambiada cuando escucha la palabra de Dios y la recibe. Pero cuando no le pones atención, te va a parecer aburrido, por eso que las siguientes veces no vas a querer conectarte. Bien, vamos a hacer una oración y comenzamos. Dios Padre poderoso, gracias Señor. Una vez más te damos por este día que tú nos permites vivir.
Te agradecemos por este tiempo, Señor amado, y la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra, Señor amado, de forma virtual con nuestros hermanos, cada uno en sus hogares. Sabemos, Dios poderoso, que esto va a ser temporal, que va a pasar, Señor amado, y llegará el momento de reunirnos otra vez. Nosotros tenemos esa esperanza, Señor amado, y queremos que esto suceda, que podamos juntarnos otra vez sin tener ese miedo, Dios Todopoderoso. Te pido, Señor, que las personas que quieren tomar provecho, Señor amado, de esta situación, no tengan éxito, Señor amado. Que sus planes se vean frustrados, Señor, en el intento de sacarle provecho, ya sea económico o de poderes, por medio de esta situación y la muerte de muchas personas, Señor. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia y que nos ayudes, como es el pedido de muchas personas, a atravesar todo este tiempo, Señor, en protección, Señor amado, tuya. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre bendito, porque sabemos que el gobierno no lo va a hacer, la medicina tampoco, muchas personas de ciencia tampoco, Señor amado. Estamos, Padre, en tus manos y queremos depender únicamente de tus manos. En ti confiamos, no le ponemos nuestra confianza, Señor amado, en aquello que es perecible, en el hombre o en lo que el hombre crea, sino nosotros creemos única, exclusivamente en ti, porque en ti está nuestra vida, en ti está nuestra protección y nuestro escudo. Por eso queremos honrarte, Señor amado, en este día, todos los que estamos presentes, Señor. Queremos honrarte con nuestra atención, con nuestras oraciones, escuchando y aplicando tu palabra, Señor. Por favor, Señor amado, que todos seamos conscientes que es necesario estar atentos a lo que tu palabra nos dice y nos enseña. Por eso te agradezco y te pido que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija, Señor amado, en este día y que nos hable a nuestros corazones. Que no sea el hombre, su mente o su corazón, Señor amado, sino que apenas sea un instrumento para que tu palabra pueda transmitirse, Señor, a tus hijos, ya sea, Señor amado, para reconfortarlos, reanimarlos, para llamar la atención, que todo esto viene a ser una bendición para nosotros. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos queridos, como ustedes han visto, en el título de este mensaje decía: solo una cosa es necesaria. En medio de todas las cosas, en todas las circunstancias, en cualquier situación que tú te encuentres, hoy, mañana, ayer, para el futuro, una sola cosa es lo que más interesa y lo que es más necesario para el hombre como tú, como yo, ya sea personas que sean cristianas o personas que no lo sean. Es más, los que no lo son deberían de conocer estas cosas, procurar estas cosas. Sin embargo, las personas naturales no entienden a Dios, no entienden su palabra, la desprecian, lo dejan a un lado, simplemente no les interesa. Estoy hablando de personas naturales y ojalá que eso no pase en las personas que se llaman cristianas o son hijos de Dios. Para esto, nosotros nos vamos a situar y nos vamos a basar en una parte de la Biblia que está en el libro de Lucas capítulo 10. Estas personas reflejan nuestras actitudes y el comportamiento de las personas en este tiempo. El mundo entero, podría decir yo, porque Dios está siempre, siempre por medio de una persona, por medio de dos, por medio de muchas, por medio de sus pastores en las iglesias, por medio de los misioneros, por medio de los evangelistas, por medio de todas las personas, inclusive de la música. Dios está tratando de mandar sus mensajes a los hombres, porque Dios usa hombres para comunicarse con los hombres. Esa es la forma que Dios ha establecido para relacionarse con nosotros. De una y muchas formas Dios está tratando de comunicar su voluntad. Está tratando de que el hombre recapacite. Está tratando de que el hombre, mejor entre esas palabras de vida. Siempre está convocando, siempre está llamando al arrepentimiento. Pero es el hombre que decide no escuchar. Es el hombre que incluso pone muchas otras cosas antes que escuchar la palabra de Dios. O sea, posponemos, procrastinamos el tiempo y tendemos, mejor dicho, a olvidar a Dios, a dejar de un lado, a dejarlo como plato, o como que se dice, en segundo lugar, o en tercero, o en cuarto, o en quinto.
Siempre estamos dejando a Dios de lado. Tenemos que reconocer ese error. Yo no estoy hablando de todos, pero estoy hablando de aquellos que reconocemos que tenemos errores. Y yo reconozco también que tenemos que, que tengo que interesarme mucho más, que tengo que siempre priorizar más, porque yo necesito de Dios en todo tiempo. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, un pasaje conocidísimo que nos relata esta historia, que se va a convertir en ejemplo, que continúa siendo un ejemplo para todos. 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Jesucristo es el que está yendo. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María, en el versículo 39, es descrita como una persona que se sienta a los pies de Jesucristo para escuchar lo que Él vino a decir. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada, turbada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Yo quiero que notemos en este último versículo, vamos a hacer algunos hincapiés, y yo quiero comenzar acá, que Jesucristo le dice a Marta: Marta, una sola cosa es necesaria, y María ha escogido esa mejor parte, la cual nunca se le va a quitar. Entonces Jesucristo está resaltando que las personas somos los que escogemos. Las personas son las que escogen la mejor parte o la peor parte en esta vida. De esa forma María entiende que Jesucristo está viniendo, y esto es lo que hace Jesucristo siempre, todo el tiempo, con las personas y con el mundo, en el cosmos. Juan 3:16. Jesucristo vino a dar un mensaje. Jesucristo vino a advertir acerca del arrepentimiento y acerca del infierno. Jesucristo vino a contarnos acerca de la redención, la salvación y la vida eterna. Entonces Jesucristo se ha acercado a tu vida y se está acercando a la vida de muchas personas con un mensaje de salvación. Y a las personas les toca escoger qué es lo que van a hacer. Si escogen esa parte que Jesucristo está trayendo para las personas, o si escogen lo que el mundo ya ha aproximado también a las puertas de los corazones de cada persona. Entonces Jesucristo dice: una sola cosa es necesaria. Hay muchas cosas que nosotros podríamos escoger en este mundo. Hay muchas cosas que lo vamos a resumir a una sola: estar fuera de la voluntad de Dios. Pero a estas cosas que nosotros estamos llamando, en contraste hay una, dice Jesucristo, y esa es la única, esa es la necesaria para ti y para mí. Y dice: María ha escogido. Que se grabe esa palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. María ha escogido. O sea, en la libertad que ella tiene, porque Jesucristo no vino a obligar a nadie, o mejor dicho, tal cual se refleja en estos versículos que hemos leído. 5 versículos donde vemos 2 personas escogiendo 2 cosas diferentes frente a un Jesucristo que trae un mensaje de salvación. Vamos a cambiar esta escena como si se tratara de una pieza de teatro. Imaginemos que Jesucristo viene, cambiando la historia, en otra versión imaginaria, se presenta en la casa de estas hermanas, de María, Marta, que son las hermanas de Lázaro, son sus amigos, son amigos de Jesús. Se presenta en esta casa, claro, previo un aviso, como se hacía en esos tiempos, según Lucas capítulo 9, 52.
Marta está en los quehaceres, como está aquí escrito en la Biblia, está afanada, está trabajando duro, y María, su hermana, junto con ella, en el mismo afán como era el deseo de Marta. Marta quería que María esté a su lado con el mismo afán, pero vino alguien, vino el invitado para hablar palabras de vida, pero ambas están ocupadas, distraídas, afanadas, obsesionadas. Ahorita vamos a ver que ese afán es una obsesión en realidad por cosas que no interesan en ese momento, porque el trabajo es bueno, las ocupaciones que tenemos son excelentes, pero cuando hay una situación más importante, eso se convierte en un error. Vamos a verlo ahorita. Sigamos con esto que es imaginario. Marta y María están afanadas, están trabajando, entretenidas, obsesionadas. Jesús llegó ahí para hablarles palabras de vida y ninguna se sentó a oír lo que Jesús tenía que decir. Jesús esperaba por alguna de ellas, por lo menos que se siente a oír, pero ninguna va. ¿Cuál es el final de esto? Que se quedaron haciendo y haciendo y haciendo y Jesús esperando. La versión de la Biblia, porque hemos puesto una versión imaginaria. ¿Por qué? Porque esto es lo que está sucediendo, la versión imaginaria, es lo que está sucediendo en el mundo. Las personas piensan que están siendo muy responsables cuando es el momento de oír a Dios. Hay situaciones muy importantes, pero hay situaciones urgentes y que son de emergencia. Entonces, cuando esta situación importante se ve frente a una emergencia y una urgencia, viene a ser entonces ser irresponsable por no atender esta otra situación. Y eso es lo que está sucediendo con el mundo hoy y ha sucedido con Marta y María. Y llegó una persona importante, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Creador, etcétera, el Dios, el único. Va a comunicarles palabras de vida. Se encuentra con una Marta obsesionada en su trabajo por querer servir. Es más, ¿estaba haciendo algo bueno? Sí, pero en un momento equivocado. Entonces su acción se vuelve también equivocada, porque es una falta de respeto, porque hay algo mucho más importante que ella tenía que atender, eran las palabras de Jesucristo. Entonces en ese momento, esta Marta obsesionada con el trabajo deja pasar lo que Jesucristo iba a decir en ese momento. Gracias a Dios la historia y la versión de la Biblia no es como la imaginaria. Aunque Marta quería que María también esté tal como ella, obsesionada y ocupada. Te pregunto en este momento, a estas alturas de la introducción, ¿cuál de las dos va a representar tu vida o se ajusta mejor para ti? ¿Tus actitudes son del tipo de Marta o del tipo de María? La verdad es que la gran mayoría de personas, creyentes, no creyentes, viven como Marta, ocupados en todo aquello que desgasta, pero jamás paran para reflexionar. Se sientan un momento para pensar en lo que es necesario en primer lugar. Ocupados, ansiosos, sin tiempo de calidad para Dios, que es lo que realmente importa. En el versículo 40 de Lucas capítulo 10 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Entonces, si nosotros vamos al griego, en el original está escrito la palabra periespato. Periespato. ¿Y qué es lo que quiere decir? Significa estar alejado, ocupado, obsesionado, distraído en alguna acción. Marta era responsable. Y no hay pecado en ser responsable con las cosas necesarias en nuestra vida. Es más, eso es lo que tenemos que hacer, pero no cuando esto va a reemplazar lo verdadero que es Dios, lo que es más importante. No sé si me estoy explicando bien. Yo creo que estoy transmitiendo bien este mensaje de responsabilidad frente a la importancia, pero quiero hacerlo un poquito más claro por si de repente me estoy equivocando. O sea, hay cosas que yo tengo que hacer. Por ejemplo, yo tengo que trabajar, ¿correcto? No tengo que estar ocupado en los deseos, por ejemplo, de mis hijos
cuando ellos tienen un capricho que cumplir. Yo quisiera que no vayas a trabajar hoy día, que te quedes en mi casa. Pero lo más importante en ese momento es trabajar para que el hijo pueda comer. Porque hay momentos en que yo voy a compartir con mi hijo, pero en este momento no puedo dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque él no está enfermo, porque él no está en una situación de riesgo. Es simplemente que quiere que yo me quede a su lado. Hay momentos que tenemos que compartir con la familia, pero hay un momento de trabajo. Entonces yo no puedo faltar a mi trabajo porque mi hijo simplemente quiere que yo me quede a su lado. Porque hay cosas importantes que tenemos que atender. Yo tengo que trabajar todos los días. Las personas en el hogar tienen que trabajar. Por ejemplo, hoy hay muchas personas, perdonen por favor, hay muchas personas que incluso domingo es el día en que más tiempo tienen para hacer los quehaceres de la casa. Por ejemplo, lavar la ropa, trapear el piso, lavar los servicios, arreglar la casa en general, limpiarla, porque no tuvieron en la semana el tiempo necesario. Pero si ese mismo día es el día del Señor, es el día de culto, estamos transmitiendo y otras personas están lavando platos, están lavando trastes, están lavando las medias, los interiores sucios, están reemplazando a Dios por todo aquello. Y Marta estaba haciendo eso lo mismo, aunque era responsable y no hay pecado en eso, sí, pero en este momento se convierte en pecado porque Jesucristo está ahí. No hay pecado en lo que Marta estaba haciendo, sino que es ejemplo de diligencia. Pero no era una situación cualquiera. Esta situación era irreemplazable, impostergable. Marta decidió, acuérdense lo que dice el versículo más abajo, que María decide, también Marta decide. Marta decidió reemplazar a Jesucristo. Y ahí está el pecado, ahí está lo grave. Ella decide reemplazar. Jesucristo dijo, una sola cosa es necesaria. Y como Marta no hizo esta cosa que era necesaria, ahí está el pecado. Marta decide reemplazar a Jesús. Ese es el pecado. Decidió cambiar ese momento por su gran sentido de responsabilidad. Y el hecho de acabar con sus tareas. Era esclava de las cosas que hacía. Por eso está la palabra, ¿por qué lo leemos en griego? Porque nos da una mayor profundidad del significado que se le está diciendo. La palabra periespato, o sea, está obsesionada con sus quehaceres. Y al estar obsesionada, entonces está alejada. Y al estar alejada se está separando, se está distrayendo y pierde el foco. Periespato es la palabra en griego. Entonces ella decide cambiar por su sentido grande de responsabilidad y el hecho de acabar con todas sus tareas, reemplazando a Jesús por verduras, reemplazando a Jesús por platos sucios, reemplazando a Jesús por comida, reemplazando a Jesús por desempolvar, por arreglar y por limpiar. Ahora, hermanos, la gente hoy en día no está de la misma forma, ¿sí o no? Unos están obsesionados en criticar, porque vienen las elecciones presidenciales, están obsesionados, pero tan ciegos, que esto me ha producido algunos momentos que he leído, me ha producido un poco no sé cómo puedo explicar esto para que no suene tan fuerte. Estoy buscando una palabra que sea un poco más suave a lo que quiero decir. Me ha producido un poco de náuseas. Cuán obsesionadas hay las personas que le critican a un candidato cuando el candidato de su preferencia es igual de asqueroso o peor. Le critican a uno el hecho de ser déspota cuando su candidato es ladrón. Le critican a uno el hecho de ser deudor cuando su candidato es violador. Entonces, es tanta la obsesión de las personas en vivir cosas que no son importantes en la vida, que pierden el verdadero sentido y hasta el uso de razón de forma tan cochina, que se meten en cosas que no vale la pena y que piensa que está siendo importante y motivador, incluso que está llevando a muchas personas a su propio pensamiento. O sea, están tan obsesionados con eso. La gente hoy en día se ocupa tanto de una forma obsesionada en su salud que lo único que están haciendo es enfermarse un poco más.
Sí, las personas hoy viven tan ocupadas de otras cosas y dejan de lado a Dios. No hay tiempo muchas veces para su esposa ni para el esposo. Por más que ahora hay cuarentena y viven juntos, no hay tiempo para los hijos. No hay tiempo para estar en familia. No hay tiempo para ir a la iglesia o asistir un mensaje por el internet de mi iglesia. No hay tiempo para leer la Biblia. No hay tiempo para escuchar una palabra, un mensaje. No hay tiempo de orar, pero sí hay tiempo de estar frente a una computadora. Hay mucho tiempo desperdiciado en los celulares y en las redes sociales y en las películas para disque desestresarme. Mientras no hay tiempo para la oración, hay tiempo para poner cada cosa sin sentido en publicaciones. Mientras hay tiempo de publicar cosas lindas acerca de mis preferencias, apoyo a tal candidato o aborrezco a tal candidato, no publican nada de Dios. Hay tiempo para hablar acerca de, ay, me siento triste, pero no hay tiempo para hablar acerca de Dios. ¿Se dan cuenta cómo se está reemplazando, cómo, entre comillas, ese espíritu de Marta, entre comillas, estoy diciendo simplemente para poner un símbolo, está presente en la mayoría de personas, incluso de cristianos, que publican tonteras en vez de estar diciendo una cosa es necesaria, es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuántas personas hoy no se han conectado a esta transmisión? ¿Saben qué es lo que yo hago? En esos 5 minutos de introducción, mando el link a la mayor cantidad de personas posibles en esos 5 minutos de nuestra congregación. No invito a nadie más. Estoy hablando de nuestra congregación. ¿Y dónde están? Otros lo ven y no se conectan porque están reemplazando a Jesús. Ay, pero es que estoy mal. Muy bien, ponte el mensaje ahí mientras estás reposando. O es que el mensaje te va a hacer peor. Ay, no, es que tengo que estar calmado, tengo que estar... Pero estás con el celular, estás con las redes sociales. Por eso, queridos hermanos, el mundo está como está. Porque estamos escogiendo perder el tiempo cuando Jesús dice, una sola cosa es necesaria. Y yo comencé este mensaje diciendo, sea ayer, hoy, mañana o pasado, en cualquier situación, en cualquier momento, una sola cosa es necesaria. Entonces no hay tiempo para Dios. Deciden reemplazar todo lo mencionado por cosas como trabajo, quehaceres, ocupaciones que siempre serán menos en términos de importancia frente al valor de la vida o lo que Jesucristo representa, que es todo. De esa forma se pierde años, se pierde el cariño de las personas que están a nuestro lado, se pierde el tiempo valioso que jamás va a volver, se pierde nuestra relación con el dueño de la vida, que es Dios. Vamos a Marcos en el capítulo 8, por favor. Marcos, capítulo 8, vamos a leer el versículo 34 al 37, donde está escrito la palabra de Dios y dice así. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ojo, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y no está hablando de morir físicamente, está hablando de la vida eterna. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna. El hombre no puede dar recompensa por su alma. No se puede poner o reemplazar con nada el tiempo con Dios. Ni con la familia, ni con los quehaceres, ni con las ocupaciones, ni con cualquier otra cosa. No se puede reemplazar. Y si tú haces eso, entonces estás sembrando para luego cosechar. En Lucas capítulo 14, en el versículo 26 dice, si alguno viene a mí, Jesucristo dice, si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre, a su madre y a su mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es reforzando los versículos anteriores que hemos leído. Si alguno viene a mí y no aborrece, hermanos, aborrecer acá no es odiar al padre o a la madre, como está escrito acá, a su esposa, a sus hijos. No es abandono. En otra versión dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, o sea, si no los pone en segundo lugar, porque en primer lugar está Dios, a eso se está refiriendo. No es que Dios quiere separar a las familias, no quiere separar a los esposos o a los padres de los hijos, no quiere hacer eso. Lo que Él está diciendo es, si no me pones en primer lugar, porque es lo que importa, una cosa es necesaria, es lo que está diciendo Jesús, si no me pones en primer lugar, antes que a tu papá, antes que a tu mamá, antes que a tu trabajo, antes que las cosas que tú más amas, no puedes ser discípulo de Jesús. Eso es lo que está diciendo, no es que debas odiar. Yo estoy casado, yo amo a mi familia, pero para mí en primer lugar está Dios. Eso no quiere decir que no voy a trabajar más porque para mí en primer lugar está Dios y ellos ya que vean cómo hacen. No, tengo que seguir sustentando, tengo que seguir sacrificando, tengo que seguir protegiendo, tengo que hacer todo por ellos porque amo a Dios. Y el amor que yo siento a Dios me hace amar al resto de las personas que están a mi alrededor, no solamente a mi familia. Me hace ser responsable con todas las cosas porque si yo amo a Dios voy a tener amor por la vida. Pero si yo no amo a Dios en primer lugar, voy a estar obsesionado con algunas cosas que no importan tanto. En Mateo capítulo 12, en el versículo 46 al 50, está escrito así: mientras aún él hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, la mamá de Jesús, que es María, y sus hermanos, los hijos de María. Dice, estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. O sea, la madre de Jesús era alguien importante. Es tanto así que los católicos, de forma engañada, la endiosan. Y claro, no es para tanto. Pero era una persona y es una persona importante por ser la madre de Jesús. Y dice aquí, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Para ti tu madre es importante y tus hermanos también. Para mí, por ejemplo, mis papás son importantes. Mis hermanos son importantes, pero no son más importantes que Dios. Jamás lo van a hacer. Para mí Dios va a ser primero en todo momento. Eso no quiere decir que si un momento mis hermanos o mis padres necesitan ayuda, yo voy a decir, no, para mí está Dios en primer lugar, así que yo no sé. No, eso sería un error. Hay que saber entender. Versículo 48 dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Jesucristo le está faltando el respeto a su mamá y a sus hermanos? No. Dice Jesucristo, apuntando a sus discípulos, estos son mis hermanos, aquí está mi madre, apuntando a sus discípulos. Él tenía una razón para decir esto. Versículo 50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. O sea, para Jesús Dios estaba primero. ¿Y qué es lo que Dios estaba primero? O sea, lo que Él estaba poniendo en primer lugar en ese momento no podía ser María ni su hermano, sino la tarea de llevar el mensaje. Eso es lo que él estaba haciendo en ese momento. Por eso es que no los atiende, sino él está en los negocios de su padre, como desde niño estuvo, hablando de Dios. Eso era su meta, eso era lo importante, lo que él tenía que hacer. Eso era lo primero. Marta llega a reclamar a Jesucristo en un momento. Sus actividades, su afán, su obsesión. Ella estaba tan esclava de su obsesión, de sus actividades, que hacen que ella acabe irritándose, molestándose. Pero Jesús no le va a dar la razón a Marta. No le va a decir, sí, pues Marta, mira, tú tienes razón, pero en este momento yo estoy acá, entiende un poquito. No le dice de esa forma.
no le va a dar la razón en ningún momento a Marta. Más bien le va a decir algunas cosas que quiero que escuchemos acá. Lucas, en el capítulo 10, en el verso 40 y 41. Vamos a ver. Pero, a ver, Marcos capítulo 10, ¿sí? Versículo 40 y 41. A ver, un segundito, yo no estoy ahí. Un ratito, por favor. Se me ha ido, por favor. Estoy abriendo no es Marcos, disculpen, es Lucas capítulo 10. Me perdí un ratito ahí. Lucas 10, versículo 40 y 41. ¿Ya? Bueno, dice, versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta quería que María también se vaya en ese momento y deje a Jesús ahí. Ya, Jesús puede esperar, los quehaceres tienen que ser primero. La casa es primero, no es lo que el pastor va a predicar. Después podemos leer, escucharlo porque va a quedar grabado. Primero son las cosas, de acá se nos va a pasar el día, no es eso. Jesucristo les va a responder en el versículo 41, dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, turbada, obsesionada, distraída, alejada, etc. Estas son muchas cosas, hermanos. Aprendamos a vivir una sola vez al día, una vez por día. Aprendamos a que no todo lo podemos hacer en un momento. Aprendamos a que hay cosas urgentes, hay cosas que son emergencia, hay cosas que son importantes. Aprendamos a diferenciar una cosa de otra. Le dice, Marta, estas son muchas cosas. En el versículo 41, Jesucristo le dice, estas son muchas cosas. Estás afanada, estás turbada, estás con muchas cosas que hacer. Es lo que le está diciendo Jesús. No le va a dar la razón. Tienes que cuidar que tu responsabilidad no te aleje de tu familia, no te aleje de la vida y sobre todo, cuida que tus quehaceres, ocupaciones, trabajo y familia no te alejen de Jesús. No te obsesiones tanto con las cosas secundarias. Sé responsable, pero cuida que eso no te aleje de Jesús. Al contrario y como contraste, María estaba a los pies de Jesús oyendo. Dice la palabra de Dios de María que ella estaba a los pies de Jesucristo y estaba oyendo. Y para esto, estaba oyendo la enseñanza. Para esto en griego hay otra palabra. Ekuen se llama en griego. Ekuen. Y esto es estar atento, escuchar, oír, captar, percibir. Y María estaba a los pies de Jesús, oyendo cada palabra, captando, recibiendo, disfrutaba de su presencia. Dejó todo lo demás porque ella también era responsable, pero sabía qué era lo primordial en ese momento. Dejó todo lo demás para oír al autor de la vida, a la fuente de todo. Estaba la vida en presencia en ese momento delante de ellas. María decide escuchar a Dios. La actitud de María es resaltada por Jesús y no la critica. Porque algunos dirían, esta María es tan fresca como una lechuga, como nosotros decimos acá. Pero Jesús no dice eso. No la critica, sino resalta la actitud. ¿No la criticó? Porque habría sido descortés si no atendiera al Señor, así como Marta, que no atendía a Jesucristo, sino estaba obsesionada en sus cosas. Déjenme hacer un paréntesis. Por favor,
no lo tomemos personal lo que voy a decir. Siempre nosotros tenemos que saber honrar a Dios. Todos los días podemos trabajar, pero uno tenemos que separar para Dios. Creo yo, aunque no voy a criticar ni juzgar mucho menos a los que piensan y actúan diferente, que aquel día que separamos para Dios, por lo menos esta hora de transmisión, o cuando es presencial 2 horas, o un poco más, tiene que ser en la presencia de Dios y no en el trabajo. Porque Dios sabe honrar a aquellas personas que le honran. Hermanos queridos, a veces estamos tan esclavos del pecado. Podríamos decir y argumentar, es que el trabajo hoy es necesario más que cualquier otro tiempo, porque si no, no comemos correcto. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6? Mira las aves del cielo, no siembran, no recogen, no tienen graneros, pero vuestro Padre las alimenta. ¿No vales más que una de esas aves? Dice la Biblia. Porque ustedes están afanados, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde dormiremos? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas, dice. O sea, las cosas básicas de la vida que se mencionan en ese capítulo. Mira las flores del campo, no tejen, no hilan, y ni aun Salomón se vistió como ellas. ¿No hará con ustedes más hombres de poca fe?, dice la Biblia. Entonces no reemplaces a Dios por trabajo. Y esto lo digo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pon a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Pero si me falta para comer, no te va a faltar. Dios te va a dar. Si Dios es real, para mí es, pero tengo que dirigirme a las personas. Si Dios es real y sus palabras son reales y no miente, entonces nunca te va a faltar comida. Y tu fe va a ser probada, sí. Pero Dios honra a aquellos que le honran también. Amén. Cierro ese paréntesis. María representa una parte de las personas que sienten alegría, que dejan de lado cualquier cosa con tal de estar en la presencia de Dios, con tal de estar en la iglesia, cantando, orando, escuchando la palabra, viendo a los hermanos. Dejan todo de lado con tal de estar en una de estas transmisiones. Vamos al ejemplo de Filipenses capítulo 3, así como Pablo también decía, y esto, hermanos queridos, es algo que nosotros tenemos que hacer. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Pero cuántas cosas, dice Pablo, cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, él dice, a mí no me importan esas cosas. A mí no me importa lo que representa para mí beneficio, dice Pablo, sino las he estimado como pérdida. No me importa si es pérdida, por amor a Cristo, porque para Pablo, Cristo vale muchísimo más que cualquier otra cosa. Y para ti, ¿vale así Jesús? Versículo 8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esas palabras son tan importantes. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es lo que tú haces. Una cosa es necesaria, es lo que está haciendo Pablo. Todo lo dejo. Él no quiere decir que se dio al abandono. Él no quiere decir que no trabajaba más, que no se esforzaba más. Al contrario, él se esforzó muchísimo. El domingo pasado hemos visto algo de la historia de Pablo. Incluso él dio su vida para que las personas puedan conocer a Dios. Tanta honra, tanto ha honrado a Dios. Hermanos, al decir Pablo, todo lo tengo por pérdida, todo para mí es basura, o sea, que no tiene importancia, no es importante, solamente es Cristo. Él estaba diciendo que en primer lugar estaba Dios
y el reino. Como dice en Mateo 6, busca a Dios en primer lugar y su justicia. Él hacía exactamente eso. Pablo hacía exactamente eso. Si él perdía algo, pues lo perdía, pero jamás podía perder a Jesús. Así como David, cuando él reconoce su pecado, se tira al suelo y él no dice, Señor, no me quites mi reino, no me quites la corona. Él dice, que tu precioso espíritu no se aparte de mí. Él podía perder cualquier cosa, pero no quería perder el espíritu de Dios. No quería perder al Señor. Pero hay personas que se abrazan, no, yo aunque sea no voy a ir al culto, pero por favor llámame. No sé por qué se me vino solamente los enamoraditos, ¿no? No voy a asistir, pero vamos a conversar, vamos a solucionar nuestros problemas. Otras personas, no, aunque sea, no voy a hacer eso, pero voy a ir a felicitar a sus cumpleaños. No todos los años, no todos los días cumplen años. Vamos a ver ya después el mensaje. No es así, hermanos, por favor. Esto lo digo por amor a ustedes, porque tenemos que aprender a ser reverentes, a darle su lugar a Dios. Dios no puede estar esperando por ti. Somos nosotros los que tenemos que esperar al Señor sus bendiciones. Estamos de pies a cabeza si pensamos de esa forma. Y es de vital importancia que estos versos que hemos leído sean palabras que se repitan en nuestras vidas, pero con hechos, no con palabras. Y lo que realmente importa, yo quiero, y ahí concluyendo con este mensaje, con este último tópico, lo que realmente importa, por mucho que tú te afanes, se llega a perder la noción de lo que realmente es importante cuando estás obsesionado. Es más importante amar y respetar a tu pareja que llenarle de regalos. Es más importante pasar tiempo de calidad con la familia que comprarles la ropa o los juguetes o estar obsesionado con que tengan 10 o 20 pares de zapatillas, más 10 pares de zapatos. Es más importante tener tiempo con ellos. Es más importante que nosotros estemos al lado de cada uno de ellos, a pesar de nuestros errores, a pesar del carácter de cada uno de ellos. Entonces, hermanos, importa más los hechos que las palabras, importa más que Dios, o sea, importa más, mejor dicho, que Dios esté en tu casa. Como decía un pasaje que yo quería decir esto, pero no lo estaba encontrando bien. Es mejor comer verduras o legumbres llenos de alegría en el hogar que comer carnes, todo tipo de carnes donde solamente hay pleitos y enemistades. Dios importa más que tu familia. Dios importa más que tu trabajo. Dios importa más que tu propia vida. A Marta le dice, muchas cosas haces en las cuales estás ocupada y estás obsesionada. Eso te está distrayendo del objetivo, te está alejando y te está separando de Dios, pero el orgullo, el ego nos hace decir, no, yo estoy con Dios. Mentira. Así como Sansón creía que estaba con Dios, pero la Biblia dice, y el Espíritu de Dios se había alejado y él no sabía. Cuando estamos obsesionados y ocupados en las cosas secundarias, estamos alejándonos del objetivo, estamos separándonos de Dios. Pero de María se dice, una cosa es necesaria y eso basta. Es lo mejor y lo más acertado que se puede hacer y nadie puede quitarlo. Lo más importante es Dios, más que cualquier otra cosa. Y María escoge eso, dice la Biblia. Escoge, otra vez digo, escoge esa parte. Y si viviríamos aplicando ese principio, grandes e importantes cambios vendrían a nosotros. No habría lágrimas de amargura, de felicidad, sí. Jesús anunciaba su visita al lugar donde él se dirigía. Marta pudo haber organizado todo antes para recibir y estar con Jesús a sus pies, pero probablemente lo hizo más tarde. Si sabía que llegaba, debió de anticiparse. Sabemos que nosotros tenemos una cita con Dios todos los domingos, de forma virtual por este momento. Anticípate.
para estar a sus pies. Y eso es lo que realmente importa, servir a Dios. Hermanos queridos, esto es muy importante en nuestras vidas. Por favor, no dejes pasar lo que realmente importa, que es obedecer a Dios, estar en su presencia, hacer las cosas que Él nos está pidiendo. Lo secundario también es importante, pero mucho y en primer lugar es más importante Dios. Y ocúpate del resto cuando te hayas ocupado de Dios en primer lugar. Espero, hermanos, que esto traiga conciencia a nuestras vidas en esta situación. Y en esta situación de riesgo, en esta situación de pandemia, en esta situación tan incómoda, ¿verdad? Dios continúa siendo lo primero por sobre todo. Eso pon en tu corazón. No es un trabajo cuando tú amas hacer esto. Hay un dicho que dice, ama lo que haces y nunca tendrás que trabajar. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza o trabaja en lo que ama, no es trabajo, en realidad es un placer. Y si tú tienes placer en las cosas de Dios, no va a ser una carga escuchar o prepararte para un domingo a las 10 de forma virtual o de forma presencial. Va a ser algo de mucha alegría, te va a traer muchas ganas, mucha satisfacción. Te lo digo con experiencia. Y no solamente la mía, sino de muchos amigos. Yo he estado en la casa de muchos amigos que son pastores. Y pude ver la diligencia que ellos tienen en organizar a su familia para llegar primero a la iglesia. Hermanos queridos, vivamos como cristianos en este tiempo, poniendo a Dios en primer lugar y las cosas secundarias donde tienen que estar. Y no le quitemos importancia y responsabilidad, pero sepamos que Dios está en primer lugar, porque si tú lo dejas de un lado, ¿cómo le vas a pedir más adelante? Si está en segundo, tercer lugar o último lugar, la última rueda del coche es para algunas personas. No hagamos esto, hermanos, sino que Dios tiene que estar en primer lugar en todo tiempo, hoy y siempre. Amén. Quiero concluir este mensaje con una oración con todos ustedes. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por recordarnos, Señor amado, por enseñarnos que tú tienes que estar en primer lugar en nuestras vidas, porque es lo que realmente importa, ya que tú eres la fuente de todo lo que necesitamos, la fuente de vida. Al ponerte a ti en segundo, tercer lugar o último lugar, estamos rechazando la vida y todas las bendiciones que luego queremos tener y amargamente de repente oramos cuando no las tenemos, pero es consecuencia de haberte colocado en último lugar. Perdónanos si hemos hecho esto. Perdónanos si en este tiempo hemos estado tan obsesionados, tan afanados con otras cosas que parecen ser primordiales, pero en primer lugar estás tú, Señor. Yo sé que el trabajo es importante porque si no, no tenemos también sustento. Pero aún todo eso viene de ti. Incluso no sabemos reconocer, perdónanos, Señor, que si tenemos trabajo los que tenemos y si viene sustento a nuestro hogar de alguna forma, por algún lado, es porque tú estás enviando eso, es porque tú estás teniendo cuidado con nosotros. La salud es importante, pero no es lo primero en este tiempo, sino tú, Señor amado. Nunca habrá nada que pueda reemplazar tu lugar. Perdónanos si hemos estado haciendo malas cosas, pero te pido, Señor amado, por la infinita misericordia que tú tienes, que nos ayudes a recapacitar, perdonando nuestros pecados, ayudándonos a salir adelante, a caminar como hijos tuyos, no como el mundo está haciendo en este tiempo, obsesionados en criticar a candidatos políticos, obsesionados en publicar cosas que no valen la pena y no sirven, Señor amado. Dios, te pido en el nombre de Jesús, ayúdanos a tomar conciencia, ayúdanos a ordenar nuestras prioridades. Por favor, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Por ejemplo, acá me sale otra vez lo que les dije al principio. Hay personas que se conectaron al principio, que quizás se desconectaron por responder algún mensaje o etcétera, que se volvieron a conectar. No hagamos eso, hermanos. Si ya entramos, no salgamos. No minimicemos el mensaje, o sea, la pantalla.
Porque algunos están escuchando de repente el mensaje, pero mientras están respondiendo algunos mensajes, ¿de qué nos sirve eso? Por favor, hermanos, nosotros tenemos que tomar conciencia. Hoy día es domingo, estamos a poco tiempo, bueno, la semana que viene, según la costumbre, es Semana Santa. Creo que hoy día tendría que ser Domingo de Ramos. En algunas partes se celebran y le llaman la Pascua. No es una fiesta que necesariamente los cristianos tengan que hacer. Por ejemplo, en nuestra cultura aquí en Perú se celebra la Semana Santa y se preparan los 12 platos, ¿no? Así se llama, aunque no son 12 platos muchas veces. Se prepara todo en base a pescado o lo que el mar ofrece. Muchas personas no comen carne porque falta de respeto o pecado, porque Jesucristo fue crucificado o algo así. Jamás en la Biblia dice que hay que hacer eso, ¿no? Es más, cuando fue la Pascua y los judíos lo celebraron, fue con sacrificio de un cordero y comieron el cordero. Entonces yo no sé de dónde han sacado que no hay que comer carne y que solamente hay que comer pescadito y bueno, esas cosas. Ahora yo no culpo a nadie. Es más, a mí me gustan los platos que se preparan en esta semana. Si las personas en familia se van a juntar para hacer estas comidas, bueno, háganlo, yo no le veo ningún problema a hacer ese tipo de cosas, pero no piensen que es lunes santo, martes santo, hermanos, para Dios todos los días tiene que ser santo. No es una fiesta que muestra que nosotros adoramos a Dios, más que una fiesta es obediencia. Amén. Algunos creo que en este tiempo los van a chicotear a sus hijos para ayudarle en el sacrificio de Jesús. Algo por ahí es, no recuerdo muy bien porque hace años, hermano, hace años que nosotros dejamos de ser de la secta, porque para mí ya les he dicho, no es religión, de la secta de los católicos. Hace años que hemos dejado de ser y ya no recuerdo mucho cómo es esta fiesta, porque no se celebra más en nuestra casa. Sí podemos hacer algunos platos, ya les he dicho, porque eso queda como tradición en nuestra cultura, pero eso es comida. ¿Qué tiene de malo la comida? ¿Verdad? No hay ningún problema. El miércoles a las 6 tenemos culto otra vez, virtual. Vamos a transmitir 6:20, acuérdense, 6:20. Y también están convocados porque es culto. Amén. Estamos también a poco tiempo de las elecciones presidenciales que van a ser el 11 de abril, si no me equivoco, donde hay movilización social y las personas que tienen vehículos particulares absurdamente no los pueden usar, tienen que usar taxis. Yo digo absurdo porque en realidad sería mucho mejor usar los vehículos particulares porque eso haría ocasionaría menos peligro de contagio, porque si yo voy, por ejemplo, yo llevo a mi familia que tienen que votar a diferentes lugares, no tienen que tomar diferentes taxis donde se pueden contagiar, sino van a estar en uno solo, pero el razonamiento del gobierno es algo medio cómico en este tiempo. Pero bueno, las elecciones son el 11 de abril y para esto les ruego encarecidamente, no votes porque uno parece ser o viste de saco y corbata y los otros solo de polo. Porque uno es más humilde, el otro me gusta más. Porque uno habla mejor y el otro no sabe expresarse. No votemos por ese tipo de cosas. Porque su apellido no me gusta y el otro apellido es más. No votemos. Eso sería una ignorancia garrafal, Dios mío. ¿Cómo tenemos que hacer para votar? Informarnos acerca de las propuestas de cada uno de ellos. Ayer, por ejemplo, porque yo estoy investigando, porque quiero votar de forma responsable, que uno de los candidatos ofrece y apoya el matrimonio homosexual. Los cristianos estamos en contra de eso, en contra de esa aberración. ¿Cómo va a haber matrimonio gay, homosexual? No estoy hablando de los homosexuales, estoy hablando de esa ley. Ahora, incluso si hablo de las prácticas homosexuales, no ofendo a las personas.
así como alguien podría criticar nuestras prácticas de creencia y de fe. No me va a hacer daño. Pero uno de los candidatos, a todas luces, ¿no?, dice que no, tenemos que tener un país moderno donde tiene que haber matrimonio homosexual, la ley tiene que apoyar. Bueno, entonces que se vayan a otro lado, ¿no? Porque acá en Perú no se hace eso. Entonces, si yo, por ejemplo, oro por mis hijos, oro por la sociedad, ¿cómo voy a votar? ¿Cómo voy a votar en un candidato así? Eso se llama hipocresía o ignorancia. Puedo votar cuando no conozco de repente, eso es ignorancia. Pero hipocresía es cuando sé lo que propone y yo estoy en contra, igual voy a votar por él. ¿Cómo voy a hacer eso? Ahora es bien cierto que no hay yo creo, no hay ningún candidato bueno para el Perú. Pero lamentablemente existe esta palabra, que no me gusta decirlo tampoco, pero hay el mal menor. Entonces, y hay candidatos, poquísimos, un par creo, que apoyan el pensamiento cristiano. Lo que nosotros apoyamos, hay algunos candidatos que apoyan. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que alinearme con aquellos que se alinean a mi pensamiento. Hay algunos que son de la izquierda a todas luces. Hay como 3, 4 candidatos, si no estoy equivocado, que se van para la izquierda y sabemos cómo es también. Yo no quiero decirte por quién votar, no lo voy a hacer nunca, pero lo que quiero decir es infórmate, lee, escucha, no simplemente por odio. Yo no voto porque su papá es un ratero y nos han metido tantas cosas a la cabeza. Y bueno, ahora la guerra sucia se está diciendo absolutamente todo de todos. Hay candidatos que, bueno, están sorprendiendo en este tiempo, etcétera. Bueno, ya lo he dicho, tienes que buscar, informarte y tener un voto responsable, pero no hay que ser hipócrita, porque si yo oro por la sociedad, si yo oro para que Dios, como por ejemplo algunos, ¿no?, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra, pero voto por alguien que va qué sé yo, apoyar las drogas, apoyar el homosexualismo, el matrimonio gay, el aborto. ¿Cómo voy a pedirle entonces a Dios, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra? No es voluntad de Dios nada de eso. Pero yo voy a votar en Él. Hay que razonar un poquito. Bien, voy a saludar a los que han estado con nosotros hasta este momento y de ahí nos despedimos. ¿Dónde me he quedado? Ya, acá está. La hermana Kel Silva dice, paz del Señor. Ella es de Brasil, de la ciudad de Garza, en San Paulo. ¿Quién más? La hermana Glenda, amén, gloria sea a Él. Bendiciones, pastor, amén. Nuestra hermana Federica nos dice. Pastor Vivir Así, de Brasil, de la Bajada Santista, dice, gracia y paz a todos los hermanos de la Iglesia Perú para Cristo. Fuerte abrazo, pastor Liván Sánchez. Amén, mi querido hermano, un abrazo también. Mi hermana Aide dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Nuestra hermana Federica dice un comentario, dice, bendiciones, pastor, cada día necesitamos evaluar nuestra vida y mirar realmente en nuestra fe divina. Cuidémonos para no perder esa comunión con Dios, sin buscar culpable. Así haya enfermedad, enojo, ira, rabia por todas las cosas que estamos pasando. Juan 3:33 cita y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Jimena dice, muchas bendiciones para todos. Liván también, tenga una semana de bendición, hermanitos. La hermana Ida dice, muchas bendiciones, hermanos, sigamos cuidándonos. Amén. Bien, creo que no se me ha pasado ningún mensaje o aviso. Y si hubiera, ya les estamos comunicando. Hermanos, que tengan un buen día en sus hogares, cuídense bastante. Ya saben que podemos comunicarnos y debemos comunicarnos unos con otros, hermanos de la misma congregación. Los saludo a todos los que han estado presentes, a los que no han enviado mensajes también. Que Dios pueda bendecir sus vidas, hermanos, a todos los que están dentro de sus hogares. Y nos vemos el día miércoles para una nueva palabra. Y conectémonos, por favor, para estar siempre todos en el mismo espíritu.
continuemos orando por las personas que están enfermas. Que Dios los bendiga hasta el día miércoles, nos vemos otra vez. Nuestra hermana Norma ve un mensaje que dice: por favor, una oración por la vida de mi mamita que cumple años. ¿Cuándo cumple años, hermanita? ¿Hoy día? Qué raro. ¿Hoy día o cuando? Deme la fecha aquí, por favor. Voy a esperar que me ponga la fecha. Si es hoy día, póngame hoy día. Mientras yo preparo aquí para la despedida. Hermana Norma, por favor, pónganos la fecha ahí. Mi esposa dice: bendiciones para todos los que todos tengan una semana bendecida. No se vayan, por favor, no se vayan. La hermana Norma pide oración por nuestra hermana Asunta. Pero, ¿cuándo es la fecha exacta? ¿Hoy día? Mañana 29, lunes 29, cumple un año más. Y nos alegramos por usted, hermana Asunta, que Dios la bendiga, continúe bendiciendo su vida grandemente. Sabemos que Dios le va a dar aún muchos años más de vida. Que Dios la bendiga. Vamos a orar también por la hermana Asunta, por favor, cada uno de sus hogares. Y mañana le estamos saludando también por sus cumpleaños. Entonces, un abrazo, un beso cariñoso para cada uno de ustedes, hermanos. Los extraño, quiero verlos y quiero estar otra vez con todos ustedes en la congregación. Bendiciones. Que Dios los bendiga grandemente. Amén.